Antes de ver las intervenciones, quiero hacer un contexto. Mire, hoy es 28 de abril de 2025. Estas dos personas están haciendo la ponencia sobre un proyecto de ley que busca sancionar a los abogados que se quedan con los dineros de sus clientes. Entonces, lo que busca ese proyecto de ley en el fondo es modificar la 1123 y, por otro lado, crear un título ejecutivo para que las personas afectadas puedan salir a reclamar directamente al abogado lo que se quedaron, bienes o dinero. El asunto es que para quienes somos litigantes esto parece más bien una falta de competencia, porque es el juez ordinario quien debe proferir una sentencia con mérito ejecutivo que ordene una indemnización o un resarcimiento, que sería esto. Y eso como tal no es competencia natural de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ni de la Comisión de Disciplina. Entonces creo que ahí habrá un problema, pero la ley parece bien intencionada. Solo tiene 6 artículos. Es promovida por el honorable senador Motoa. Vamos a escucharlos. Que este proyecto de ley, que consta de 6 artículos, tiene radicadas proposiciones para cada uno de los mismos. Entonces, correspondería hacer la votación artículo por artículo y hacer el debate que corresponde de acuerdo a las proposiciones radicadas. El Estado colombiano tiene representado en la Comisión de Disciplina Judicial la competencia para la jurisdicción disciplinaria. La Comisión de Disciplina Judicial le corresponde investigar disciplinariamente a los abogados en ejercicio, pero también a funcionarios y empleados de la rama judicial. Y en esta línea, este proyecto de ley tiene gran importancia porque cuando revisamos el número de sanciones, encontramos que entre el año 2021 al año 2025 se han establecido cerca de 6.000 sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Nacional y por parte de las seccionales que conforman el sistema. De esas 6.000, tal vez el 10% de sanciones corresponde únicamente a funcionarios de la rama judicial. El resto, senador Carlos Julio, 90%, son sanciones para abogados en ejercicio. Y cuando analizamos cuáles son las conductas, las faltas disciplinarias, cerca de un 25% de esas sanciones corresponde a la falta de honradez de los abogados. Este proyecto de ley, por lo tanto, pretende entregar herramientas a la Comisión de Disciplina Judicial para lograr la compensación de los daños causados por estos abogados inescrupulosos a sus poderdantes. Este proyecto busca entregar mecanismos para lograr la misma sentencia. Por favor, perdón, senador. El senador está exponiendo un proyecto que es muy importante. Le solicito a las personas que se encuentran dentro de la plenaria, por respeto a la plenaria, al Senado y al señor ponente, hacer un poco de silencio, por favor. Gracias, presidente. Les decía que este proyecto busca entregar mecanismos para poder reparar de manera oportuna, rápida, a los abogados que han sido defraudados en las gestiones profesionales
que se les ha encomendado. Podemos mencionar a la plenaria que encontramos faltas como las de abogados que se quedan con nivelaciones con los dineros, de nivelaciones salariales, de licencias de maternidad, de reliquidaciones de pensiones, y también abogados que lastimosamente se quedan con los recursos que han sido a título de indemnización por atentados terroristas. Este proyecto de ley busca entonces, lo había dicho, herramientas para lograr una compensación rápida, eficiente, efectiva a los afectados por parte de los profesionales del derecho que no han cumplido con ese mandato que la ley y que la ética les ordena. Son 3 las modificaciones sustanciales que pretende este proyecto de ley a la ley 1123. Primero de ellos, establecer la posibilidad previa a la investigación disciplinaria de una conciliación, una etapa previa a la investigación disciplinaria para lograr no solamente el acceso a la justicia, sino también lograr descongestionar los despachos judiciales en materia disciplinaria. Un segundo punto importante de este proyecto de ley es lograr la devolución de los bienes, de los documentos, de los dineros que el abogado se ha apropiado, y que sea en la misma sentencia de primera instancia que se le obligue, se le conmine al abogado a devolver los recursos que se ha adueñado. Debemos recordar que hoy no existe ninguna herramienta, senador Temístocles, que le permita al Consejo Nacional de Disciplina Judicial, después de hallar responsable a un abogado, de que también se le exija devolver esos dineros, esos documentos, esos bienes. Le corresponde al afectado, después de la sentencia de primera instancia o de segunda instancia, recurrir a la jurisdicción civil para que sea reparado integralmente su derecho. En este proyecto de ley, repito, de manera importante, en la sentencia disciplinaria de primera instancia se le obligaría al abogado a devolver los dineros. Igualmente, una tercera modificación del proyecto que es sustancialmente importante es una audiencia de verificación para examinar si se cumplió o no con el fallo, con la sentencia de primera instancia. Estas son las modificaciones, las 3 grandes modificaciones que presenta el proyecto de ley, que hoy me corresponde argumentar, que fue aprobado en la Comisión Primera del Senado en el mes de marzo por amplias mayorías. Creo, si mi memoria no me falla, que fue aprobado de manera unánime por todos los partidos políticos que tienen presencia en la Comisión Primera. Un proyecto de ley que, como lo decía, ha sido autor la Comisión de Disciplina Judicial, pero también la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y varios senadores. Recuerdo al presidente de la Comisión Primera, Ariel Ávila, que también es autor de este proyecto de ley, al presidente del Senado, Efraín Cepeda, que también ha sido autor de esta iniciativa, al senador Blanco del Partido Conservador, al senador Pulido del Partido Verde, quien también es autor de este proyecto de ley. Presidente, con estos argumentos generales, le sugiero a la plenaria aprobar el informe de ponencia. Pero antes me parece necesario la intervención del director de disciplina judicial, quien se encuentra presente en la plenaria, para que también
de los argumentos de por qué la importancia, la contundencia de esta iniciativa que hoy discutimos en la plenaria del Senado. Buenas tardes, honorables senadores, señor presidente, a todas las mesas directivas, al senador Motoa, al señor secretario general del Senado de la República, a mi compañero el doctor Julio Andrés San Pedro, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. No puedo iniciar mi presentación esta tarde sin darle las gracias a esta Casa de la Democracia y en especial al Senado de la República, que con mucha prontitud y con mucho compromiso ha dado un trámite celere a esta iniciativa de la rama judicial, suscrita por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo Superior de la Judicatura, por el señor Procurador General de la Nación, por la señora Fiscal General de la Nación, por el señor Presidente del Congreso y más de 34 congresistas. Iniciativa, honorables senadores, que busca solucionar un problema de décadas y que básicamente busca atacar los abogados deshonrados y deshonestos que en muchas ocasiones se quedan con los dineros, con los bienes y con los documentos de los clientes. Clientes que no tienen la formación jurídica y que tristemente resultan engañados y con tristeza debo decirles, honorables senadores, robados por los abogados. Los casos que actualmente tramitamos desde la jurisdicción disciplinaria son casos realmente tristes, preocupantes, aberrantes. Para que ustedes tengan una idea, de cada 10 procesos que nosotros tramitamos y decidimos en contra de los abogados, 4 procesos, honorables senadores, 4 procesos, es decir, un 40% sobre la totalidad de los procesos, son procesos que precisamente tienen que ver con abogados que se quedan con los dineros de las víctimas, con los dineros de la gente más pobre. Y el robo necesariamente vincula, tristemente, a gente humilde, al trabajador que presenta su demanda porque fue despedido ilegalmente y luego de un proceso laboral y obtiene su indemnización, se la pagan el abogado y el abogado se desaparece. Estamos hablando también de casos tan tristes como de las mamás gestantes. Tuvimos recientemente el caso de una madre que durante su licencia de maternidad le da un poder a un abogado para que le reclame su licencia de maternidad y el abogado le reclama la licencia de maternidad y se queda con el dinero de esa madre. Y casos como eso hay muchos. Y la jurisdicción disciplinaria no se puede quedar callada. Y por eso aplaudimos esa iniciativa y ese compromiso del Senado que hoy nos está permitiendo llevar al pueblo colombiano una solución definitiva. Porque el derecho disciplinario no solamente está previsto, honorables senadores, para controlar y sancionar a los abogados. Sonido para el atril. Estamos convencidos que el derecho disciplinario también tiene que estar previsto para defender los derechos y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por esa razón, estamos aquí defendiendo esta iniciativa legislativa que busca fundamentalmente que los abogados se obliguen a devolver esos bienes, esos dineros y de la misma manera promover iniciativas que busquen esencialmente promover mecanismos de justicia restaurativa, mecanismos que permitan la conciliación y por supuesto que al final el cliente que ha sido defraudado por el abogado no solamente obtenga una sanción eventual para el abogado, sino una decisión judicial que cree un título ejecutivo y le permita a esa persona recoger ese bien, ese dinero o esos documentos que han sido retenidos ilegalmente por los abogados. Nosotros como Comisión Nacional de Disciplina Judicial les pedimos todo el apoyo, que lo hemos tenido y sabemos que lo seguiremos teniendo, partiendo de la base que somos una corporación judicial que es hija de este Congreso de la República. Nosotros, los 7 magistrados,
fuimos elegidos por este Congreso de la República y ahora concurrimos ante ustedes para pedirles, por favor, que nos apoyen en esta iniciativa que no busca una generación de gasto, que no crea más burocracia ni estructura funcional, pero que sí responde a un clamor de la gente que cada vez más sufre tristemente la deshonradez de los abogados en el ejercicio de su profesión. Muchas gracias, honorables senadores.